Esta viuda atrapó al diablo en una botijuela para salvar a su hija, sin saber que esto pasaría. Había una vez una viuda de buen pasar que tenía una hija hermosa. La madre quería que su hija se casara con un hombre extremadamente rico. Se presentaron varios pretendientes, todos hombres honrados, trabajadores y acomodados, pero la viuda los despedía porque no eran lo suficientemente ricos para su gusto. Una tarde, la joven se asomó a la ventana, luciendo hermosa con su pelo suelto. Aunque su cabello llegaba hasta las caderas, estaba un poco descuidado. Mientras estaba allí, pasó un señor a caballo. Era un hombre muy galán, vestido con elegancia y un sombrero de pita finísimo. Tenía la piel morena, ojos negros y unos grandes bigotes con las puntas hacia arriba. Montaba un hermoso caballo con cascos de plata y arneses de oro y plata. El jinete saludó con una gran reverencia a la muchacha y le lanzó un piropo. La joven notó que el caballero tenía todos los dientes de oro. Cuando el caballo pasó junto a ella, hizo una bonita pirueta. Desde la esquina, el jinete volvió a saludar a la joven, que corrió a contarle a su madre lo ocurrido. Al día siguiente, madre e hija, ambas arregladas con esmero, se situaron en la ventana. El caballero volvió a pasar, esta vez montando un caballo negro, tan negro que parecía un pecado mortal. Los cascos eran de oro, así como los frenos, las riendas de seda y oro, y la montura estaba adornada con clavos de oro. La viuda observó que, en la pechera, en la cadena del reloj y en el dedo meñique de la mano izquierda del caballero relucían brillantes. Se convenció de que era cierto que tenía toda la dentadura de oro. Las dos mujeres se deshicieron en sonrisas para devolver el saludo del caballero. Al día siguiente, otra vez vino el caballero apuesto, esta vez a hablar con su hija. Las dos mujeres se quedaron boquiabiertas cuando lo vieron detenerse ante ellas y desmontar. El desconocido las saludó con grandes ceremonias y ellas lo invitaron a pasar. La anciana, que era muy astuta cuando le convenía, llamó al concertado para que cuidara del caballo. El hombre se presentó como don fulano de tal, mostró recomendaciones de personas importantes, habló de sus riquezas, las invitó a visitar sus fincas y, por último, pidió a la muchacha en por esposa. Antes de que terminara de hacer la propuesta, la madre ya estaba aceptando con mucho gusto y llamándolo hijo mío. Desde ese día, las dos mujeres cada día visitaban una finca del caballero y cada noche había bailes y cenas. No volvieron a caminar a pie, solo se desplazaban en coche. Los regalos iban y venían. Por fin llegó el día de la boda. El caballero no quiso que fuera en la iglesia, sino en la casa. Nadie se fijó en que, al entrar el cura, el novio tuvo intenciones de salir corriendo. Así, los recién casados se fueron a vivir a otra ciudad, donde el marido tenía sus negocios. Desde el primer día que estuvieron solos, el marido dijo a la esposa, a la hora del almuerzo, que él sabía hacer pruebas que dejaban a todo el mundo con la boca abierta y que las iba a repetir para hacerla reír. Dicho y hecho, se puso a caminar por las paredes y cielos con la facilidad de una mosca, se hacía del tamaño de una hormiga, se metía dentro de las botellas vacías y desde allí hacía morisquetas a su mujer. Luego salía y su cuerpo se estiraba para alcanzar el techo. Esto se repetía todos los días. Al almuerzo ya la comida. En una ocasión, vino la viuda a ver a su hija y ésta le contó las gracias de su marido. Cuando se sentaron a la mesa, la suegra pidió a su yerno que hiciera las pruebas de que le había hablado su hija. Este no se hizo de rogar y comenzó a pasearse por el cielo y las paredes, ya a repetir cuántas curiosidades había. La vieja se quedó atónito y sospechó que era el mismísimo diablo. A los pocos días, volvió a hacer otra visita a sus hijos y trajo consigo una botijuela de hierro con una tapadera que pesaba una barbaridad. A la hora del almuerzo, rogó a su yerno que las divirtiera con sus maromas. Después que éste se dio gusto con sus paseos boca abajo por el techo,
El hombre le preguntó por la botijuela y la viuda dijo: «Apostemos a que aquí no entra usted». El otro, de un brinco, se empujó de arriba y se metió en la botijuela como Pedro por su casa. La suegra dio sus señas a unos hombres que tenían listo, con la tapadera, tras una cortina, y estos se precipitaron y taparon la botijuela. El yerno se puso a dar gritos de auxilio y a hacer esfuerzos por salir. La esposa quiso intervenir para que le abrieran, pero la madre le dijo: «¿Pues no ves que es el mismísimo diablo? Desde la otra vez que estuve, eché de ver que tu marido no era como todos los cristianos. Le consulté a un sacerdote, quien me acabó de convencer de que mi yerno no era más que el mismo diablo. Da infinitas gracias a nuestro Señor de que a mí se me ocurriera esta idea para librarnos de él». Luego, la viuda se fue a la montaña, seguido de los hombres que cargaban la botijuela. Se hizo un hoyo profundo y allí dejó enterrada la botijuela con su yerno dentro. Este se quedó bramando de rabia y diciendo pestes contra su suegra. En efecto, aquel era el diablo, y desde el día en que la vieja lo enterró, nadie volvió a cometer un pecado mortal. Solo se cometían pecados veniales, aconsejados por los diablillos chiquillos, y toda la gente parecía muy buena, pero solo Dios sabía cómo andaba el frijol. Pasaron los años en aquella bienaventuranza, y el pobre enterrado seguía inventando a cada minuto una mala palabra contra su suegra. Un día, un pobre leñador pasó por aquel lugar. Su único bien era una marimba de chiquillos, y estaba tan arruinado que no tenía un segundo par de calzones que ponerse. Le pareció oír bajo sus pies algo así como retumbos. Se detuvo y puso el oído en el suelo. Una voz que salía de muy adentro decía: «Quien quiera que sea, sácame de aquí». El hombre empezó a cavar en el sitio de donde salía la voz. Al cabo de unas cuantas horas de trabajo, vio la botijuela de la que salía la voz, que ahora decía: «Hombre, sácame de aquí y te haré millonario». Él preguntó: «¿Qué persona, por más pequeña que sea, puede caber dentro de esta botijuela?». El que estaba en ella contestó: «Sácame y verás. Soy alguien que puede hacerte inmensamente rico». Esto era encontrarse con la tentación, y el pobre, al oír hablar de las riquezas, hizo un esfuerzo tan grande que levantó solo la tapadera. Ciertamente, por dentro, el demonio también empujaba con todas sus fuerzas. La tapadera saltó con tal ímpetu que desapareció en los aires. El demonio salió envuelto en llamas y la montaña se llenó de un humo hediondo a azufre. El pobre leñador cayó al suelo, más muerto que vivo. Cuando fue regresando en sí, el demonio se le acercó y le contó la historia de su entierro. «Para pagar tu favor», le dijo, «nos vamos a ir a la ciudad. Yo me voy a ir metiendo en diferentes personas de las más ricas y conocidas para que se vuelvan locas. Tú aparecerás en la ciudad como médico y te ofrecerás curarlas. No tienes más que acercarte al oído del enfermo y decirme: yo soy el que te sacó de la botijuela, y al punto saldré del cuerpo. Eso sí, cuando te acerques y yo te diga que no, es mejor que no insistas, porque será inútil. Te lo estoy advirtiendo». Y así fue. Partieron para la ciudad. El leñador se hizo anunciar como médico y, a los pocos días, resulta que un gran conde se volvió más loco que la misma locura. Lo vieron los más famosos médicos del reino, y nada. De pronto, se supone que un médico recién llegado ofrecía devolverle la salud al conde. El médico llegó donde el enfermo y, para disimular, se puso a darle cada hora una cucharada de lo que traía en una botella, que no era otra cosa que agua del tubo con anilina. A las 3 cucharadas se acercó al oído del conde y le dijo: «Soy el que te sacó de la botijuela». Inmediatamente salió el demonio y el conde quedó como si tal enfermedad no hubiera tenido. Toda la familia estaba agradecidísima. Siguieron presentándose casos de locura de diferentes aspectos y casi todos eran nobles: el duque don fulano de tal, la duquesa doña Mengana y el marqués don Perencejo. Todos fueron curados por el médico,
que ya no sabía dónde guardar tanto oro que ganaba. Luego se puso mal la reina y, como se dice, aquel sí que fue un problema. La reina no tenía sosiego ni un minuto y el rey estaba desesperado. Finalmente tuvieron que amarrarla porque ya no se aguantaba. Le aconsejaron al rey que llamara al famoso médico y cuando llegó, el rey le ofreció hacerlo su médico, darle muchas riquezas si sanaba a su esposa. El médico, muy confiado, le contestó que ya podía dar por hecho que la reina estaba curada y que, si no sucedía eso, le cortaría la cabeza. Se acercó con su botella de agua y le dio las 3 cucharadas. A la tercera, le dijo al oído de la enferma: «Soy yo, el que te sacó de la botijuela». El demonio respondió: «No». Al oír esto, el hombre se sorprendió y no sabía qué hacer. Se acercó otra vez al oído de la enferma para suplicarle que saliera, pero de nada le servían las súplicas. El demonio seguía negándose y parecía estar muy a gusto en la cabeza de la reina. El médico pidió al rey 3 días de plazo y mientras tanto no hizo otra cosa que suplicar al demonio que saliera, dar cucharadas de agua con anilina a la pobre reina y sobarse las manos. Cuando estaba a punto de terminar el plazo, se le ocurrió una idea. Pidió al rey que hiciera traer una banda, que comprara petardos y cohetes, y que a cada persona del palacio le diera una lata o algún trasto de cobre con un palo. A una señal suya, la banda rompería con una tocata bien festiva, todos gritarían y golpearían en sus latas, y se prendería fuego a la pólvora. Así se hizo. En ese momento, el leñador se acercó al oído de la reina y suplicó al demonio que saliera, por favor. El demonio, en vez de contestar, preguntó: «Hombre, ¿y qué es ese alboroto?». El otro respondió: «Espera, voy a ver qué es». Inmediatamente volvió y dijo: «Es tu suegra que ha venido para meterte en ella de nuevo». «¿Quién le ha ido con el chisme a la vieja de mi suegra?», dijo el demonio. Y, sin más, salió corriendo y no paró hasta llegar al infierno. La reina se puso buena, y el leñador, que ya era don fulano y muy rico, mandó por su mujer y su chiquillada, y todos fueron a vivir a un palacio regalado por el rey. Desde entonces la pasó muy a gusto,